Desde el instante en que Arthur Montenegro se sentó en aquella silla de ruedas, comprendió que el amor de su esposa tenía el mismo precio que las acciones de su imperio. Un valor inestable, siempre a punto de desplomarse ante la más mínima señal de debilidad. Aquella mentira, envuelta en el lujo de su parálisis fingida, sería el escenario perfecto para ver la verdadera cara de la codicia. Lo que nunca imaginó fue que en medio de su propio teatro descubriría un amor tan real que haría temblar los cimientos de su mundo. La historia comienza con la llegada de Elena, una mujer de 20 y tantos años, cuyo rostro, aunque marcado por el cansancio, irradiaba una paciencia casi infinita. Arrastraba una maleta desgastada y la sensación inequívoca de que aquel empleo era su última oportunidad para empezar de cero. Las imponentes puertas de hierro forjado de la mansión Montenegro se abrieron para ella, revelando un jardín tan perfectamente cuidado que parecía artificial, sin vida. Por dentro, la casa era aún más gélida, un palacio de mármol, cristal y un silencio tan denso que zumbaba en los oídos. Elena había sido contratada como la nueva niñera de Leo, el hijo de 7 años del magnate Arthur Montenegro, un hombre que, un año atrás, protagonizaba portadas de revistas de negocios con su vitalidad arrolladora y que ahora pasaba sus días confinado a una silla de ruedas de última generación, supuestamente como consecuencia de un trágico accidente de coche. Su esposa, Verónica, una mujer de belleza escultural y mirada fría, la recibió con un aire de superioridad, casi de desprecio. Le dejó claro desde el primer segundo que Elena no era más que otra candidata en una larguísima lista de niñeras que no habían conseguido durar ni una semana. «Buena suerte. La necesitará», le dijo Verónica, esbozando una sonrisa irónica antes de darle la espalda para contestar una llamada en su móvil. El verdadero desafío, el epicentro de aquel caos familiar, no tardó en hacer su aparición. Leo no era un niño callado ni tímido, era un pequeño huracán de furia contenida. Desde el accidente de su padre, se había convertido en un ser incontrolable. Los gritos, los ataques de rabia y una rebeldía desafiante se habían convertido en su único lenguaje. Tenía un historial impresionante: jarrones de porcelana china hechos añicos, arañazos profundos en muebles de diseño italiano y una colección de niñeras que habían huido despavoridas. Arthur presenciaba todo desde la distancia de su despacho, con una expresión de dolor y una impotencia que parecían genuinas, incapaz de ponerle freno a su propio hijo. Verónica, por su parte, vivía pegada al teléfono, tratando el comportamiento de Leo como una simple molestia que interfería con su apretada agenda social. La primera interacción entre Elena y el niño fue una declaración de guerra. Leo la miró fijamente con unos ojos que ardían de rabia y, sin mediar palabra, lanzó un cochecito de metal contra la pared que pasó a escasos centímetros del rostro de Elena. El impacto dejó una marca en el estuco veneciano. «Puedes irte. Nadie te quiere aquí», gritó con la voz rota por la ira. Los demás empleados, que observaban desde una distancia prudente, contuvieron la respiración, esperando la reacción de Elena. Para sorpresa de todos, ella no retrocedió. No se enfadó ni siquiera levantó la voz. Con una calma desconcertante, se agachó, recogió el cochecito abollado del suelo y lo examinó con cuidado. Luego, levantó la vista hacia Leo y le dijo con una voz suave pero firme: «Parece que este cochecito se ha hecho daño. A veces, cuando estamos heridos por dentro, rompemos cosas por fuera, ¿no crees?» Leo se quedó paralizado. Estaba preparado para un grito, para un castigo, para el miedo. No estaba preparado para la comprensión. El fuego de su mirada se atenuó durante una fracción de segundo, dando paso a una profunda y dolorosa confusión. Se dio la vuelta y se fue corriendo a su habitación, cerrando la puerta de un portazo que hizo vibrar las paredes. Elena se quedó allí, de pie, con el cochecito de metal en la mano. Sabía que la furia de aquel niño no era simple malcriadez. Era el grito de auxilio de un alma herida. Desde la puerta de su despacho, Arthur lo había visto todo. Por primera vez en meses, una emoción distinta a la autocompasión cruzó su rostro. Era una genuina curiosidad. Aquella mujer
no había reaccionado como las demás. No había luchado contra el huracán, sino que había intentado comprender la tormenta. Esa misma noche, mientras la mansión finalmente se sumía en el silencio, Elena oyó un sollozo ahogado proveniente del cuarto de Leo. Se acercó de puntillas a la puerta, preocupada. El niño estaba teniendo una pesadilla. Se retorcía entre las sábanas de seda, con el rostro bañado en sudor. Elena se acercó a la cama para calmarlo, y fue entonces cuando lo escuchó. En medio de su sueño agitado, Leo susurró unas palabras con una claridad escalofriante, unas palabras que lo cambiaron todo. «Papá, no, no mientas». La frase, apenas un murmullo en la oscuridad, resonó en la mente de Elena como una campana de alarma. La furia de Leo no era aleatoria. Su dolor no era solo por ver a su padre en una silla de ruedas. Estaba conectado a algo más profundo, a una mentira que su pequeño corazón sentía, aunque su mente de niño no pudiera comprenderla del todo. Y Elena supo, con una certeza que le heló la sangre, que su trabajo en aquella casa iba mucho más allá de cuidar a un niño. Debía descubrir la verdad que se escondía tras la furia de Leo, una verdad que amenazaba con destruirlos a todos. ¿Qué secreto atormenta las pesadillas de Leo? ¿Sabe él mucho más de lo que aparenta? Si tienes una teoría, cuéntamela en los comentarios y dime desde qué ciudad estás siguiendo esta increíble historia. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte ni un solo segundo de lo que está por venir. Las primeras semanas de Elena en la mansión Montenegro fueron un campo de batalla silencioso, una guerra de desgaste librada en los pasillos de mármol y las habitaciones opulentas. Leo, con la precisión de un pequeño estratega, la sometió a un asedio constante de pruebas diseñadas para quebrarla. Una mañana, sus llaves desaparecían misteriosamente, solo para reaparecer horas después dentro de una caja de cereales. Al día siguiente, encontraba sus zapatos llenos de tierra del jardín. Los incidentes escalaban desde pequeñas travesuras hasta actos de sabotaje más elaborados, como derramar deliberadamente un zumo pegajoso sobre los importantes documentos que ella estaba organizando para una de sus clases en línea. Cada acto era ejecutado con una mirada desafiante, una invitación abierta a que ella perdiera el control, a que gritara, a que finalmente se rindiera como todas las demás antes que ella. Verónica, por supuesto, aprovechaba cada uno de estos episodios como munición. Se presentaba en el despacho de Arthur con un informe detallado de los fracasos de Elena, su voz teñida de un placer mal disimulado. «Te lo dije, Arthur, esta chica es una incompetente, es demasiado blanda. Leo se la está comiendo viva. Necesita disciplina, un especialista, no una niñera de pueblo con aires de salvadora». Arthur escuchaba, sus manos apretando con fuerza los reposabrazos de su silla de ruedas, un gesto que traicionaba la tensión bajo su fachada de resignación. Sin embargo, para la creciente frustración de su esposa, se negaba a despedirla. Había algo en la inquebrantable serenidad de Elena que lo mantenía intrigado. Veía cómo, después de cada provocación, ella respiraba hondo, cerraba los ojos por un instante y, en lugar de responder con ira, lo hacía con una lógica desconcertante para el niño. No luchaba contra la tormenta, navegaba en ella. Cuando Leo escondió sus cosas, Elena no lo acusó. En su lugar inició un juego de búsqueda del tesoro, convirtiendo el acto de hostilidad del niño en una aventura compartida. Cuando la provocaba con insultos crueles, palabras afiladas que claramente eran ecos de las conversaciones de los adultos, ella no se ofendía. Se arrodillaba a su altura y le preguntaba con genuina curiosidad: «Esa es una palabra muy fuerte. ¿Sabes lo que significa?». La mayoría de las veces, Leo no lo sabía, y su agresión se desinflaba, dejando al descubierto al niño confundido que había debajo. Elena comprendió que la energía destructiva de Leo era como un río desbordado. Intentar detenerlo con un muro de castigos era inútil. Solo provocaría una inundación mayor. La única solución era cavar un nuevo cauce, redirigir esa fuerza hacia algo productivo. La clave la encontró una tarde, por pura casualidad, mientras ordenaba el armario de Leo.
Detrás de una pila de juguetes caros y apenas usados, encontró una caja de cartón polvorienta. Dentro había varios kits de modelismo a medio terminar, un coche de carreras, un avión de combate, una motocicleta. Las piezas estaban esparcidas, algunas rotas, pero las instrucciones mostraban modelos de una complejidad asombrosa para un niño de 7 años. Al lado había un cuaderno con bocetos y diagramas increíblemente detallados. Era evidente que aquello no era un simple pasatiempo, era una pasión, una que había sido abandonada. Ignorando las más que probables protestas de Verónica, Elena tomó una decisión audaz. Transformó una esquina de la impecable sala de juegos, un espacio decorado por un diseñador de interiores con muebles minimalistas y colores neutros, en lo que ella bautizó como el taller de ingeniería. Consiguió un permiso reticente de Arthur, quien pareció ver un destello de la antigua luz de su hijo en la propuesta. Compró un escritorio de trabajo robusto, herramientas de precisión para niños, pegamentos especiales y varios kits de montaje nuevos y desafiantes. Al principio, Leo ignoró el rincón por completo, mirándolo con recelo como si fuera una trampa. Pero la tentación era demasiado grande. Un día, Elena lo encontró allí, simplemente tocando las piezas de un nuevo modelo de un coche deportivo. Ella no dijo nada. Simplemente se sentó a una distancia prudente y comenzó a trabajar en su propio modelo, uno mucho más simple. Durante días, trabajaron en silencio uno al lado del otro, en una tregua tácita. La energía que Leo antes empleaba en idear travesuras, ahora la concentraba en encajar piezas diminutas, en seguir diagramas complejos. Sus manos, antes crispadas en puños, se movían ahora con una delicadeza y una concentración asombrosas. La verdadera transformación se produjo una tarde, después de una llamada telefónica particularmente desagradable. Leo escuchó a su madre quejarse de él con una de sus amigas, describiéndolo como un caso perdido y un problema. El niño entró en la sala de juegos con el rostro rojo de ira y las lágrimas a punto de desbordarse. Estaba a punto de estallar, de barrer con todo a su paso. Helena sintió la electricidad en el aire, la inminencia del huracán. Pero en lugar de intentar contenerlo con palabras, se acercó a la mesa de trabajo, cogió una pieza del modelo de Leo y dijo con calma: «Estoy atascada con esta parte del motor. No entiendo cómo funciona el sistema de suspensión. ¿Tú sí?» Leo se detuvo. La pregunta lo ancló a la realidad. Miró la pieza, luego el manual, y la furia en sus ojos fue reemplazada por una intensa concentración. Se acercó a la mesa, y con una voz aún temblorosa por la rabia contenida, empezó a explicarle el mecanismo. Pasaron la siguiente hora trabajando juntos, y el estallido nunca llegó. Cuando terminaron, Leo la miró, sus defensas más bajas que nunca. «Papá me enseñó a hacer esto», dijo en un susurro casi para sí mismo. Antes, fue la primera vez que hablaba de su padre en tiempo pasado, la primera vez que verbalizaba la fractura que sentía en su mundo. Arthur, que había estado observando toda la escena desde el umbral de la puerta, en su silla de ruedas, sintió una punzada de dolor y asombro en el pecho. Vio cómo aquella mujer había logrado lo que ejércitos de terapeutas y todo su dinero no habían podido. Le había dado a su hijo un lenguaje para su dolor, una forma de reconstruir su mundo pieza a pieza. El momento de paz fue brutalmente interrumpido por la llegada de Verónica. Entró en la sala de juegos como una ráfaga de viento helado, su rostro una máscara de disgusto al ver el desorden creativo del taller. «¿Pero qué es este basurero?», exclamó, su voz goteando desdén. «Te pago para que cuides al niño, no para que conviertas mi casa en un taller mecánico de mala muerte». Sin esperar respuesta, agarró una bolsa de basura y con un gesto dramático se dispuso a barrer todo el contenido de la mesa de trabajo. Fue entonces cuando Leo reaccionó. Con un grito que no era de ira sino de puro pánico, se interpuso entre su madre y la mesa, protegiendo sus creaciones con su pequeño cuerpo. «No», gritó, con los ojos llenos de lágrimas. «No lo toques. Me lo dio Elena». En ese instante, Arthur avanzó con su silla de ruedas hasta el centro de la habitación. El suave zumbido del motor eléctrico
Fue el único sonido durante un tenso segundo. Cuando habló, su voz no era la de un hombre resignado y melancólico. Era una voz grave, cargada con una autoridad que nadie había escuchado en más de un año. Miró directamente a su esposa y sentenció con una frialdad cortante: «Nadie toca las cosas de mi hijo. El taller se queda». El silencio que siguió fue absoluto, pesado, y marcó un cambio irrevocable en la dinámica de poder de aquella casa. La alianza había sido forjada. La intervención de Arthur, tan rotunda e inesperada, actuó como un seísmo en la frágil estructura de la mansión. Las réplicas de aquel enfrentamiento se sintieron durante días. Verónica, humillada públicamente por primera vez desde el accidente, adoptó una actitud de hostilidad gélida hacia Elena, una animadversión que se manifestaba en miradas cortantes, comentarios sarcásticos lanzados como dardos envenenados y una vigilancia constante. Sin embargo, su poder de intimidación se había visto mermado. Ahora existía un contrapeso, una alianza silenciosa y no declarada entre el señor de la casa y la niñera de su hijo. La dinámica había cambiado irreversiblemente. Arthur comenzó a solicitar la presencia de Elena en su biblioteca con una frecuencia cada vez mayor. Al principio, las conversaciones giraban exclusivamente en torno a Leo, sus progresos en el taller, sus estados de ánimo, las pequeñas victorias diarias que Elena le relataba con un entusiasmo contagioso. Pero gradualmente, el foco de las charlas se fue ampliando. Arthur empezó a indagar sobre la vida de Elena antes de llegar a la mansión, sobre sus sueños, sus estudios truncados de psicología infantil, la resiliencia que se adivinaba tras su mirada serena. Él, que durante un año se había sumido en un mutismo doliente, parecía redescubrir el placer de una conversación genuina. Elena, a su vez, se encontraba observándolo con una curiosidad creciente, notando detalles que escapaban a una observación superficial. Veía destellos del hombre que fue, del líder carismático y brillante, emergiendo a través de la densa capa de melancolía. Fue en la intimidad de aquellas conversaciones donde Elena comenzó a percibir las anomalías, pequeñas disonancias en la melodía de aquella tragedia familiar que su mente lógica intentaba descartar como meras coincidencias. Una tarde, mientras discutían sobre un libro de arquitectura que Arthur estaba leyendo, él hizo un gesto hacia la chimenea. «El problema de este diseño», comentó, «es que la repisa superior es demasiado alta, inaccesible». Horas más tarde, Elena pasó por la biblioteca y notó que un pesado adorno de bronce que siempre había estado en el centro de la repisa ahora estaba colocado en un extremo. Era una alteración mínima, casi imperceptible, pero para moverlo se requeriría que alguien se pusiera de pie y estirara los brazos. ¿Quizás uno de los empleados? Se lo preguntó a sí misma, aunque una extraña inquietud le decía que no. En otra ocasión, durante una cena particularmente tensa, a Verónica se le cayó un cuchillo al suelo. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Elena vio un movimiento casi imperceptible bajo la mesa. Los músculos de la pantorrilla de Arthur se contrajeron, un reflejo instintivo para evitar que el cubierto le cayera en el pie. Fue un espasmo, un movimiento fugaz, pero inequívoco. Elena levantó la vista hacia él, pero su rostro permanecía impasible, una máscara de perfecta quietud. Ella se esforzó por convencerse de que era su imaginación, que el deseo de ver una mejoría en él la estaba llevando a malinterpretar reflejos musculares residuales. La pista más reveladora, sin embargo, no provino de Arthur, sino de Leo. Ahora que el niño había encontrado en su taller un refugio y una forma de expresión, su ira se había apaciguado considerablemente, dando paso a una melancolía pensativa que Elena encontraba aún más conmovedora. Una tarde lluviosa, mientras no podían salir al jardín, Leo le pidió que le bajara una caja de viejos álbumes de fotos de un armario. Pasaron horas mirando imágenes de una época que parecía pertenecer a otra vida. Arthur escalando montañas escarpadas, navegando en un velero en medio de una tormenta, enseñando a un Leo de 3 años a montar en bicicleta sin ruedines. En cada foto desbordaba una vitalidad y una alegría
que contrastaban brutalmente con el hombre confinado en la biblioteca. Leo pasó su pequeño dedo sobre una fotografía de su padre, levantándolo en el aire, ambos riendo a carcajadas. Su voz, cuando habló, fue apenas un susurro cargado de una amarga resignación. Papá era fuerte. Me levantaba hasta el cielo, dijo, y luego añadió una frase que resonó en la mente de Elena con la fuerza de una revelación. Ahora solo quiere estar sentado. Ya no quiere jugar conmigo. La elección de las palabras fue crucial. No quiere, en lugar de no puede. Era la percepción de un niño, sí, pero una que nacía de una observación diaria e intuitiva. Para Leo, la condición de su padre no era una incapacidad física, sino una elección, un rechazo emocional. El suspense que se había ido acumulando en el interior de Elena alcanzó su punto álgido en una noche de tormenta eléctrica, una de esas noches en las que la naturaleza parece reflejar la agitación interna de los seres humanos. Un rayo cercano provocó un apagón en toda la mansión, sumiéndola en una oscuridad y un silencio abruptos. El generador de emergencia tardó unos segundos en activarse, iluminando los pasillos con una luz tenue y fantasmagórica. Preocupada por Leo, Elena fue a su habitación y lo encontró durmiendo profundamente, ajeno al drama celestial. Al regresar a su propio cuarto, mientras caminaba por el largo corredor del ala oeste, un sonido inusual captó su atención. Provenía del gimnasio privado de la casa, un santuario de acero y cristal que Arthur, supuestamente, no había vuelto a pisar desde el accidente. Era un ruido rítmico, un jadeo contenido, el sonido del esfuerzo físico. El corazón le empezó a latir con fuerza en el pecho. Movida por una mezcla de miedo y una necesidad imperiosa de saber la verdad, se acercó sigilosamente. La puerta de cristal esmerilado estaba ligeramente entreabierta, permitiendo que se filtrara una delgada franja de la luz de emergencia. Contuvo la respiración y miró por la rendija. Lo que vio hizo que el aire se congelara en sus pulmones. La sala no estaba vacía. En el centro, junto a un banco de pesas, había una silueta. No era uno de los guardias de seguridad ni un empleado. Era una figura masculina, alta y poderosa. En ese preciso instante, un relámpago desgarró el cielo nocturno, iluminando el gimnasio con un destello azulado y cegador durante un segundo eterno. Y en ese segundo, la verdad se reveló en toda su crudeza impactante. No había lugar a dudas. No era una ilusión. Era Arthur, de pie, completamente erguido, con la espalda recta y los músculos definidos por el esfuerzo. Acababa de terminar una serie de flexiones, y su pecho subía y bajaba con el ritmo de una respiración profunda y saludable. La silla de ruedas estaba aparcada en un rincón, vacía, como un trono abandonado, un testigo mudo de la mentira más elaborada y cruel que Elena jamás había presenciado. Elena retrocedió de la puerta del gimnasio como si hubiera tocado una superficie al rojo vivo, llevándose una mano a la boca para ahogar un grito que pugnaba por salir. Se movió hacia atrás, paso a paso, con el sigilo de un animal asustado, temiendo que el más mínimo ruido pudiera delatar su presencia. La imagen de Arthur, erguido y vibrante de energía, estaba grabada a fuego en su retina, una revelación tan brutal que parecía haber fracturado su percepción de la realidad. Arthur Montenegro no era un parapléjico. Toda su angustia, su abatimiento, el aura de tragedia que impregnaba cada rincón de aquella mansión. Todo era una farsa, un montaje teatral de una magnitud y una crueldad inimaginables. El corazón le martilleaba en el pecho con una violencia que le dificultaba respirar. Consiguió llegar a su habitación y cerrar la puerta tras de sí con un temblor incontrolable en las manos. La noche, que hasta hacía unos minutos le parecía simplemente oscura, ahora se había vuelto opresiva, cómplice de un engaño monumental. Pasó las horas restantes hasta el amanecer en un estado de vigilia febril, sentada en el borde de su cama, mientras su mente trabajaba a una velocidad vertiginosa, intentando procesar las implicaciones de lo que había visto. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre que lo tenía todo se sometería a una existencia tan limitada y engañosa? La pregunta resonaba en su cabeza,
Pero por encima de todo, una imagen se imponía con una claridad dolorosa. El rostro de Leo, su rabia, su confusión. El comportamiento del niño ya no era un misterio. Su tormenta interior no era una reacción a la discapacidad de su padre, sino a la mentira. Los niños, con su intuición pura y sin filtros, a menudo perciben la disonancia entre lo que se les dice y lo que sienten. Leo había estado viviendo en el epicentro de un terremoto emocional, sintiendo las vibraciones de la falsedad sin ser capaz de nombrarlas. Al día siguiente, Helena se enfrentó a la tarea casi imposible de actuar con normalidad. Bajar a desayunar y encontrarse a Arthur en su silla de ruedas, con la misma expresión de melancolía estudiada, fue una de las experiencias más surrealistas de su vida. Cada gesto de él, cada palabra, estaba ahora teñida por el conocimiento de su secreto. La forma en que pedía ayuda para alcanzar un objeto, el cuidado con el que maniobraba la silla, todo era parte de la actuación. A Helena le costaba un esfuerzo titánico mirarlo a los ojos, temiendo que su propia mirada la delatara, que él pudiera leer en sus pupilas el conocimiento devastador que ahora poseía. Se sentía atrapada, cómplice involuntaria de un engaño que le repugnaba. La tensión en la casa, que ya era palpable, alcanzó un punto de ebullición esa misma tarde. Sin previo aviso, estalló una discusión entre Arthur y Verónica, una conflagración verbal tan virulenta que sus ecos se extendieron por toda la planta baja. Helena, que estaba con Leo en el taller de la sala de juegos, escuchó los gritos provenientes del despacho. La puerta no estaba bien cerrada, y las voces, cargadas de años de resentimiento, se filtraban con una claridad hiriente. «Estoy harta, Arthur, harta de esta farsa», gritaba Verónica, su voz aguda y metálica. «Nuestro acuerdo era claro. Yo mantenía las apariencias, interpretaba el papel de esposa devota y abnegada, y tú asegurabas mi futuro y mi estatus, pero esto se ha vuelto insoportable». La respuesta de Arthur fue un murmullo grave, inaudible al principio, pero la réplica de Verónica no se hizo esperar. «No me hables de sacrificios. La única que se ha sacrificado aquí he sido yo. He hipotecado mi juventud y mi vida social para cuidar de un inválido. Me lo debes todo, cada céntimo». La palabra inválido, pronunciada con tanto veneno y desprecio, flotó en el aire y pareció solidificarse. Leo, que estaba concentrado en el delicado montaje del chasis de un coche, se quedó inmóvil. Sus pequeñas manos detuvieron su trabajo. Levantó la vista de su modelo y miró hacia la dirección del despacho, sus grandes ojos abiertos de par en par, reflejando una mezcla de miedo y una comprensión dolorosa. Había escuchado esa palabra antes, en susurros, en conversaciones telefónicas de su madre, pero nunca con esa carga de odio. Era la confirmación brutal de que su padre, su héroe, era visto por su propia esposa como una carga. Su rostro infantil se contrajo en una mueca de angustia. Helena vio cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus nudillos se ponían blancos al apretar una pequeña herramienta de plástico. Era el preludio de una de sus tormentas, una explosión de ira y dolor que estaba a punto de desatarse. Helena se preparó para el impacto, para la lluvia de objetos lanzados, para los gritos. Pero entonces ocurrió algo extraordinario, un milagro silencioso nacido no de la calma, sino del caos. Leo se acordó de las palabras de Helena, de aquella conversación semanas atrás. A veces, cuando estamos heridos por dentro, rompemos cosas por fuera. Se miró las manos, el impulso de destruir luchando contra una nueva conciencia que había estado creciendo en su interior. En lugar de ceder a la furia, su dolor se transmutó en una acción protectora. Miró a Helena y en sus ojos ella vio una súplica, una petición de apoyo. Luego, con una determinación que dejó a Helena sin aliento, el niño se levantó de su silla. No corrió para esconderse, no gritó de rabia, caminó con pasos firmes hacia la puerta del despacho, el origen de todo aquel veneno. Se detuvo en el umbral, justo cuando la discusión alcanzaba su clímax, y con toda la fuerza que pudo reunir en su pequeño cuerpo, gritó una sola frase que cortó la discusión como un bisturí.
«Dejadlo en paz. Le estáis haciendo daño a papá». Su voz, aunque infantil, resonó con una autoridad moral inquebrantable. No era un grito de ira, sino de defensa. Era la primera vez que no reaccionaba a la toxicidad del ambiente con más toxicidad, sino con empatía. Fue la manifestación visible del cambio que Elena había estado cultivando en él. El milagro no fue una palabra, fue una elección, la elección de proteger en lugar de destruir. El silencio que siguió a su grito fue absoluto, más profundo que el de cualquier noche en la mansión. La puerta del despacho se abrió de golpe. Arthur y Verónica aparecieron en el umbral, sus rostros pálidos y descompuestos por la pelea. Se quedaron congelados al ver a Leo de pie, con los puños apretados pero con una mirada firme, defendiendo a la familia que ellos mismos estaban destrozando. Arthur miró a su hijo, y la máscara de hombre herido se resquebrajó. Vio a Leo, no como el niño problemático que rompía cosas, sino como un guardián, un pequeño león defendiendo a su manada. Y entonces sus ojos se encontraron con los de Elena, que estaba de pie detrás del niño, con una mano apoyada suavemente en su hombro. En ese cruce de miradas, el tiempo se detuvo. No hicieron falta palabras. Arthur supo con una certeza absoluta y aterradora que ella lo sabía todo. Vio en los ojos de Elena no solo la compasión que le había mostrado, sino también el peso del conocimiento de su secreto. Su mirada ya no era la de un hombre débil y confinado. Era la mirada de un rey desnudo, de un estratega acorralado cuya mentira más grande acababa de ser expuesta, no por un enemigo, sino por el acto de amor más puro de su propio hijo. Esa noche, la atmósfera en la mansión Montenegro era más densa y pesada que la de la tormenta que la había azotado días atrás. El silencio que siguió al enfrentamiento no era de paz, sino de tregua forzada, el tipo de calma precaria que precede a una confrontación decisiva. Después de que Leo se fuera a la cama, exhausto por la descarga emocional, Elena recibió un escueto mensaje de texto de Arthur. «Necesito hablar contigo. En la biblioteca. Ahora». Sabía que no podía evitarlo. El momento de la verdad había llegado. La biblioteca, que antes le había parecido un refugio de conocimiento y tranquilidad, ahora se sentía como el escenario de un juicio. Arthur la esperaba junto a la chimenea apagada, su silueta recortada por la suave luz de una lámpara de lectura. La silla de ruedas estaba a su lado, pero él no estaba sentado en ella. Estaba de pie, dándole la espalda, observando la oscuridad a través del ventanal. Al oírla entrar, se giró lentamente. Ya no había rastro de la fragilidad calculada ni de la melancólica resignación. Ante ella se erguía el hombre de las fotografías, el magnate poderoso y seguro de sí mismo, pero su rostro estaba marcado por una vulnerabilidad que no parecía fingida. Era la vulnerabilidad de quien ha sido descubierto. «Sabes la verdad», afirmó, su voz grave y desprovista de cualquier artificio. No era una pregunta. Elena asintió en silencio, incapaz de articular palabra. El aire estaba cargado de tensión, de preguntas no formuladas y de un año de engaños. Entonces Arthur comenzó a hablar, y las palabras fluyeron como si una presa largamente contenida finalmente se hubiera roto. Confesó todo, desde el principio. El accidente de coche había sido real, un violento choque en una carretera de montaña, pero las consecuencias físicas habían sido menores, contusiones, algunas fracturas leves y un latigazo cervical. La idea de fingir la paraplegia, explicó con una voz teñida de un amargo autodesprecio, no surgió de inmediato. Nació en la aséptica habitación del hospital, mientras observaba a Verónica moverse a su alrededor, más preocupada por reprogramar sus compromisos sociales y por hablar con los abogados sobre el seguro que por su bienestar real. Las sospechas que él albergaba desde hacía tiempo sobre la naturaleza transaccional de su matrimonio cristalizaron en ese momento de fragilidad. La parálisis se convirtió en el experimento definitivo, un cruel ensayo sociológico para medir la profundidad de la lealtad de su esposa. Quería una prueba irrefutable de que ella solo estaba con él por su fortuna y su poder. Quería desenmascararla,
humillarla como él se sentía humillado por su superficialidad. Sin embargo, el elaborado plan se convirtió rápidamente en una prisión dorada. Lo que comenzó como un acto de retorcida justicia se transformó en una carga insoportable. Nunca, ni en sus peores cálculos, anticipó el precio devastador que pagaría su propio hijo. Leo, que había estado en el asiento trasero durante el accidente, no solo quedó traumatizado por el impacto, sino también por la metamorfosis de su padre. Vio a su héroe, el hombre que lo alzaba hasta el cielo, derrumbarse en una silla de ruedas, y su pequeño universo se desmoronó. La mentira del padre se convirtió en el catalizador de la furia del hijo. Arthur admitió con la voz quebrada por una culpa que parecía carcomerlo desde dentro, que mientras se obsesionaba con exponer la falsedad de su esposa, él mismo se había convertido en el mayor de los farsantes. En su intento de ser juez, se había transformado en el verdugo de la inocencia de Leo. Elena escuchó el relato completo, un torbellino de emociones contradictorias agitándose en su interior. Sentía una ira profunda por la manipulación, por el egoísmo de un hombre que había jugado con la salud mental de su hijo para ganar una batalla matrimonial. Pero bajo la ira, también sentía una inesperada oleada de compasión. Veía al hombre torturado detrás del monstruo, a un padre que amaba a su hijo con una devoción desesperada, aunque lo hubiera enterrado bajo capas de orgullo herido y decisiones catastróficas. Podría haberlo destruido. Una sola llamada a la prensa, una filtración anónima, y el imperio de Arthur Montenegro se habría desplomado bajo el peso del escándalo. Pero entonces, su mirada se posó en un pequeño objeto sobre el escritorio de Arthur, uno de los cochecitos que ella y Leo habían reparado juntos, un símbolo de paciencia y reconstrucción. Pensó en el grito protector de Leo esa tarde, en la increíble transformación de un niño que estaba aprendiendo a canalizar su dolor hacia el amor, y tomó una decisión que cambiaría el curso de sus vidas. «No diré nada», dijo finalmente su voz firme, «pero esto se acaba. Ahora mismo, tu guerra con Verónica ha terminado. A partir de este momento, todo, absolutamente todo, se centrará en la recuperación de Leo». Arthur la miró, sus ojos llenos de un asombro y una gratitud tan inmensos que por un momento pareció que se derrumbaría. Asintió, aceptando sus términos sin dudarlo. En la penumbra de aquella biblioteca, entre libros que hablaban de historia y estrategia, se forjó una nueva y sorprendente alianza, un pacto basado no en la confianza, sino en un objetivo común: sanar a un niño. Al día siguiente, comenzaron a ejecutar su plan. El primer paso, el más difícil, era contarle la verdad a Leo. Elena insistió en que debía hacerse de inmediato. Arthur, todavía utilizando la silla de ruedas como una especie de armadura final antes de desecharla por completo, y Elena, sentada en el suelo junto a él, llamaron a Leo al taller. Con palabras sencillas, despojadas de excusas, Arthur le explicó a su hijo que su cuerpo no estaba roto, sino que su corazón sí lo había estado. Le habló del miedo, de la tristeza y de la terrible equivocación que había cometido al pensar que fingir era la solución. Le pidió perdón, no como un magnate todopoderoso, sino como un padre falible que había perdido el rumbo. La reacción de Leo fue asombrosa. No hubo gritos ni reproches. Escuchó con una seriedad que superaba sus 7 años, y cuando su padre terminó, simplemente se acercó y lo abrazó. Un gesto de absolución tan puro que hizo que a Arthur se le llenaran los ojos de lágrimas por primera vez en mucho tiempo. Mientras esta nueva dinámica comenzaba a asentarse, Verónica observaba desde la distancia, su instinto agudo detectando un cambio en las corrientes de poder. La creciente complicidad entre su esposo, su hijo y la niñera la alarmaba. Las conversaciones a puerta cerrada, las miradas de entendimiento, la sensación palpable de que estaba siendo excluida de un círculo íntimo, la llenaron de una furia helada y de sospecha. Sintiendo que el control de la situación y, por extensión, de su futuro financiero, se le escapaba de las manos, decidió recurrir a tácticas más drásticas. Contrató discretamente a un especialista en seguridad y una noche, mientras todos dormían, hizo instalar micrófonos ocultos en la biblioteca,
el despacho y la sala de estar. Estaba decidida a descubrir qué tramaban a sus espaldas, a conseguir las pruebas que necesitaba para su próximo movimiento, sin saber que, al hacerlo, estaba tejiendo la red que finalmente la atraparía. Verónica no tuvo que esperar mucho tiempo para que su red de espionaje diera sus frutos. La paciencia no era una de sus virtudes, pero su determinación para asegurar su posición era inquebrantable. Apenas 48 horas después de la instalación de los dispositivos de escucha, obtuvo exactamente lo que buscaba, una grabación que, a su parecer, era la llave maestra para ganar la guerra. La conversación tuvo lugar en la biblioteca, un santuario que ahora se había convertido en el cuartel general de la reconstrucción familiar. Arthur, aún utilizando esporádicamente la silla de ruedas como un último vestigio de la transición, le confiaba a Helena sus planes inmediatos. Su voz, capturada con una claridad cristalina por el micrófono oculto tras un retrato al óleo, estaba impregnada de una nueva resolución. «No podemos seguir así, Helena», decía Arthur. «Esta mentira a medias es casi peor que la mentira completa. Leo merece una vida sin sombras. Voy a convocar una junta con mis abogados, organizaré una rueda de prensa, revelaré toda la verdad públicamente, aceptaré las consecuencias, el escarnio, la caída en la bolsa. Es el único camino para empezar de nuevo, para que los tres podamos tener una vida auténtica». La respuesta de Helena fue un murmullo de apoyo, de admiración por su valentía. Para Verónica, escuchando la grabación en la soledad de su suite, cada palabra era una pieza de oro. No escuchó el arrepentimiento de un padre, oyó la confesión de un fraude que podía explotar a su favor. Armada con su prueba irrefutable, preparó el escenario para el golpe de gracia. Eligió el momento con la precisión de un director de escena, convocando a Arthur y a Helena al gran salón de la mansión, un espacio vasto e impersonal diseñado para impresionar a los visitantes, no para albergar la calidez de un hogar. Cuando estuvieron reunidos, ella hizo su entrada, su rostro adornado con una sonrisa de triunfo gélido. No hubo preámbulos. Colocó un pequeño altavoz digital sobre la mesa de centro de mármol y presionó el botón de reproducción. La voz de Arthur, confesando su engaño y sus planes de futuro, llenó el silencio de la estancia. Cuando la grabación terminó, Verónica los observó, saboreando su desconcierto. «Voy a enviar esto a todos los medios de comunicación del país», anunció, su voz destilando una dulzura venenosa. «Te destruiré, Arthur. Te convertiré en el hazmerreír del mundo empresarial. Pero no te preocupes, seré magnánima. A cambio de mi silencio y de un divorcio discreto, solo pido el 75% de tu patrimonio. Te presentarás ante el mundo como el hombre quebrado emocionalmente que me engañó, y yo seré la víctima abnegada que soportó tu crueldad. Es un buen trato, ¿no crees?» Mientras su ultimátum flotaba en el aire, Leo entró en el salón, atraído por las voces tensas. Llevaba en sus manos su última creación, un modelo a escala de un coche clásico increíblemente detallado. Se detuvo en seco al percibir la atmósfera cargada, la expresión depredadora en el rostro de su madre y la palidez en el de su padre. Vio el pequeño altavoz sobre la mesa, escuchó la resonancia de las últimas palabras de su madre y comprendió, con la claridad intuitiva de un niño que ha vivido demasiado, que ella estaba utilizando la verdad como un arma para hacerles daño. El pequeño corazón que Helena había ayudado a sanar se llenó, no de ira, sino de una feroz lealtad. Dejó su preciado modelo sobre un sillón cercano y caminó con una determinación inquebrantable hacia su padre. No miró a Verónica. Sus ojos estaban fijos en Arthur, que parecía haberse encogido en su silla de ruedas bajo el peso del ataque. Leo se paró frente a él, puso sus pequeñas manos sobre las rodillas de su padre y con una voz que no tembló, clara y firme como una campana, pronunció las palabras que lo cambiarían todo para siempre. «Papá», dijo, mirándolo directamente a los ojos, «tú me enseñaste cómo se reparan los motores rotos. Ahora vamos a arreglar esto. Levántate». Esa petición, tan simple y tan profunda, fue la absolución y la orden que Arthur Montenegro había estado esperando durante un año. No fue una súplica,
sino una declaración de fe. El amor incondicional de su hijo, un amor que había sobrevivido a sus peores errores, actuó como un catalizador, disolviendo el último vestigio de miedo y de vergüenza. Toda la farsa, toda la autocompasión, toda la elaborada prisión que había construido a su alrededor se desvaneció en ese instante. Ante la mirada atónita y boquiabierta de Verónica, movido por la fuerza que le infundía el perdón de su hijo y la silenciosa fortaleza que Elena le había enseñado, Arthur Montenegro se puso de pie. Se irguió, alto, firme, poderoso, dejando la silla de ruedas a su lado como una reliquia hueca de un pasado superado. La mentira había muerto. «Puedes quedarte con el dinero, Verónica», dijo con una calma que desarmó por completo a su esposa. Su voz ya no era la de un hombre acorralado, sino la de un hombre liberado. «Nosotros tres», añadió, colocando una mano sobre el hombro de Leo y dirigiendo una mirada llena de gratitud a Elena, «ya hemos encontrado lo que de verdad importa». Verónica se quedó sin palabras, su arma más poderosa convertida en cenizas en sus manos. Su plan se había basado en la premisa de un hombre débil y culpable, pero el hombre que estaba de pie frente a ella era alguien a quien ya no podía manipular. La visión de aquella unidad familiar, forjada en la adversidad que ella misma había contribuido a crear, fue su verdadera derrota. Recogió su altavoz y salió del salón, y poco después, de la mansión, no con la victoria de una fortuna, sino con la amarga comprensión de su propio vacío. El epílogo de esta historia no se escribe con titulares de prensa ni con cifras de escándalos, sino con el sonido de las risas en los pasillos de una casa que finalmente se había convertido en un hogar. Meses más tarde, la escena final se desarrolla en el jardín, ahora un tapiz vibrante y floreciente gracias al cuidado de Elena y Leo. Los tres están plantando un joven roble, un símbolo de fuerza y de un nuevo comienzo. Arthur, con las manos cubiertas de tierra, le enseña a Leo cómo asegurar las raíces. Elena los observa, su sonrisa irradiando una paz profunda. No hay más secretos, solo la verdad transparente del afecto, del esfuerzo compartido y de la reconstrucción. Arthur levanta la vista y sus ojos se encuentran con los de Elena. En su mirada ya no hay culpa, solo una promesa de futuro. Un amor que no necesitó ser puesto a prueba, porque nació de la forma más honesta posible, cuidando de las heridas del otro y ayudándose mutuamente a volver a ponerse de pie. La familia que casi fue destruida por una mentira había sido salvada y refundada, no sobre una fortuna, sino sobre los cimientos inquebrantables de un amor que había demostrado ser real.